El Pleno del Ayuntamiento de Marbella, con la abstención del PSOE e Izquierda Unida y el impulso del equipo de gobierno, ha aprobado hoy una batería de medidas de rebaja fiscal que incluye la bajada del 10% del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles y la eliminación de las diversas tasas municipales. En relación al IBI, el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, ha detallado que esta medida se suma a la adoptada en el mismo sentido para el presente ejercicio, lo que dejará el actual tipo impositivo en el 0,88%, muy por debajo del máximo que marca la ley. También se ha dado luz verde a la supresión de las tasas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de la expedición de certificados de empadronamiento, convivencia, residencia y de acuerdos municipales, y se han ampliado los impuestos de bonificación del impuesto de actividades económicas IAE, que se aplicaba a hoteles que abrieron durante todo el año y que a partir del 2015 también beneficiarán los apartamentos turísticos y los aparthoteles. El Pleno también ha reconocido en una moción corporativa la trayectoria de los deportistas Carlos Cabezas y Javier Mérida, otorgándole el nombre del pabellón de Bello Horizonte a Carlos Cabezas y el del complejo deportivo Fuente Nueva a Javier Mérida. También ha realizado una semblanza de ambos y ha afirmado que es un orgullo para la ciudad que importantes instalaciones deportivas que forman parte del patrimonio de la ciudad lleven el nombre de dos grandes deportistas como son Cabezas y Mérida. También el Pleno, por otra parte, ha aprobado el inicio del procedimiento para la concesión de la medalla de la ciudad a Juan del Río Mapelli y Francisco Gómez Reyes, respectivamente, y una propuesta de apoyo a los trabajadores temporales del Infoca. Señor secretario, entendiendo que está aquí la familia y habiendo dejado para este momento el punto que teníamos de manera pues al inicio del Pleno, y si les parece vamos a iniciar ahora el debate del punto 2.4 y por lo tanto y de manera institucional y agradeciendo en este caso el apoyo a todos los grupos y pues alegrándonos mucho de que tengamos presente a las dos personas a las que hoy se les va a reconocer toda su trayectoria, tanto profesional como personal, y entendiendo que los grupos además así lo vieron, se va a hacer una moción corporativa. Leeré una semblanza de las dos personas y de lo que pretendemos hacer en este punto, y a continuación habrá un turno de intervenciones de menor a mayor. Y por lo tanto paso a proceder lo que considero el momento en el que hoy estamos. Hoy es un día importante seguro que para vosotros, muy importante, pero también un día importante y especial para Marbella. Hoy aprobamos en este Pleno dar nombre a dos grandes personas y deportistas, en este caso, desde hoy la piscina municipal de San Pedro de Alcántara se llamará Javier Mérida, y también en el pabellón deportivo de Bello Horizonte, que pasará a llamarse Pabellón Carlos Cabezas. Es un orgullo inmenso, un orgullo para la ciudad, para Marbella, contar con ciudadanos con méritos profesionales y personales sobrados para dar nombre a instalaciones públicas que dan servicio a toda la ciudad. Tanto Javier como Carlos son dos deportistas reconocidos en Marbella y fuera de Marbella, pero son además dos personas admiradas y queridas. Sin duda, hacer con excelencia el trabajo, deporte en este caso, que uno ha elegido, ya es un mérito que sin duda pide un reconocimiento, porque aporta beneficios indudables a la sociedad y es, además, un ejemplo en el que mirarse y tratar de imitar por todos. Ser, además, una buena persona aporta una carga de bondad a la convivencia que sin duda multiplica sus beneficios para toda la ciudad. Aprobando dar el nombre de Carlos Cabezas y de Javier Mérida a estas dos instalaciones deportivas, estamos seguros de que estamos recogiendo el sentir unánime de toda la ciudad de Marbella, feliz de contar entre sus ciudadanos a estos dos grandes deportistas y feliz de poder corresponderles, poniendo con orgullo su nombre a dos instalaciones que forman parte del patrimonio de la ciudad. Carlos Cabezas comenzó a los 9 años a jugar en el Club de Baloncesto de Marbella hasta los 12, que pasó a los infantiles de Unicaja. Se hizo gran deportista siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de su padre, Carlos Cabezas, un magnífico jugador y entrenador de baloncesto. Carlos ha sido subcampeón de España infantil,
campeón de Europa Junior en el 98, campeón del mundo junior en Lisboa en el 99, ha sido campeón de la Copa Korak con Unicaja, ha sido campeón de la Copa del Rey en el 2005 con Unicaja, campeón de la Liga en el 2006 ACB con Unicaja, campeón mundial con España en el equipo de la selección española en Japón en el 2006. Ha sido campeón de Europa en Polonia también con nuestra selección española, siendo además reconocido y nombrado hijo predilecto de Málaga, medalla de oro de la ciudad de Marbella, premio Príncipe de Asturias junto a sus compañeros de la selección española, medalla de plata al mérito deportivo por el Consejo Superior de Deportes Español y además siendo considerado como uno de los grandes del baloncesto y siendo el ídolo de tantísimos jóvenes que con total seguridad han visto en él ese espejo en el que asomarse. Es un orgullo para Marbella y un orgullo que el nombre de Carlos Cabezas vaya a una instalación pública donde, como os digo, acuden niños y jóvenes a los que deseamos, de verdad, que sea todo un ejemplo. Y Javier Mérida, con méritos deportivos y personales sobrados para ser otro ejemplo a seguir y para sentirnos enormemente orgullosos de compartir la ciudadanía contigo. Javier es la constatación de cómo afrontar con una actitud positiva lo más adverso y de cómo uno se adueña de su vida y la hace grande con voluntad, con empeño y con alegría. Un profesor de pádel que con un accidente que todo indicaba que iba a truncar su profesión, él hace que se convierta en un acicate para ser un deportista de élite. Y yo quiero, y de manera breve, porque son muchísimos, el extensísimo palmarés y con su participación en numerosas pruebas y campeonatos, dar una breve referencia del éxito dentro del ámbito deportivo que tiene y ha tenido Javier Mérida. Javier en el 2009 fue primer clasificado en el Campeonato de Andalucía de Ciclismo Contrarreloj. Ha sido primer clasificado también en este mismo año del Campeonato de España de Paratriatlón. En el 2010 fue el primer clasificado en el Campeonato de España de Duatlón para atletas con discapacidad. Fue también en ese mismo año primer clasificado en el Campeonato de Europa, así de numerosísimas pruebas. En el 2011 fue segundo clasificado en el Campeonato de España de Paraduatlón. Fue primer clasificado en su categoría en el Half Challenge de Barcelona de medio Ironman. Ha sido también medalla de plata en el Campeonato de Europa de Paratriatlón. En el 2012 ha sido campeón de España de paratriatlón de media distancia. Ha sido también campeón de Andalucía en su categoría. En el 2013 ha estado en numerosas pruebas, siendo además campeón de Andalucía en triatlón y campeón de Europa en su categoría también en Barcelona. En el 2014 participa en pruebas durísimas, cada vez además más exigentes, como fue la que participó como en la prueba Ironman de Canarias, que es una prueba durísima, que muy pocos consiguen terminar y que ahí tenemos todo el ejemplo. El pádel adaptado para discapacitados físicos y mentales, de acceso libre y gratuito, donde cualquiera que tenga una discapacidad puede participar y además mejorar su calidad de vida y superarse. Todo ello, además, creando su asociación de pádel adaptado. Imparte charlas en colegios, en institutos, dirigidas fundamentalmente a jóvenes, donde les transmite los valores de la deportividad, el compañerismo y la solidaridad. Javier también ha recibido el premio al mejor deportista discapacitado en el año 2009, año en el que Marbella era ciudad europea para el deporte. También lo fue en el año 2010 y también Marbella le ha otorgado su medalla de la ciudad. Gracias a ambos, gracias a Carlos, gracias a Javier, por ser como sois, por vuestros méritos y sobre todo por vuestra actitud. Y gracias, muchísimas gracias a vuestras familias que siempre han estado ahí, vuestras familias que han sido un fuerte apoyo y hoy por acompañarnos en este acto tan importante para la ciudad de Marbella. Muchísimas gracias a los dos. Y vamos a pasar al turno de intervenciones. En primer lugar,
Señor Piñero. En primer lugar, tomó la palabra el señor Piñero, que dijo lo siguiente. Acompañan hoy y a los familiares de Carlos Cabeza y decirle al padre de Carlos Cabeza que le traslade mi saludo. No se puede decir mucho más de lo que ya se ha dicho de estas dos personas con una trayectoria deportiva impresionante, que cuentan con toda mi admiración y reconocimiento y que sin duda voy a apoyar evidentemente esta iniciativa, y lo único que pediría desde aquí que en el momento en que se rotule, se ponga el nombre de estas personas, se tenga en cuenta y se haga acorde a la categoría que tienen y no quede como desafortunadamente quedó esto del Palacio de Bello Horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias. La alcaldesa rechaza la preservación del Trapiche del Prado y su conversión en residencia de mayores, dice Díaz, que acusa también que después de poner la propagandística primera piedra hace 4 años en vísperas de las pasadas elecciones, a continuación deja derruirse el Trapiche para que acumule años de retraso e incumplimientos del proyecto de residencia de los mayores. Hoy Muñoz ha dado una pedrada a la preservación patrimonial y a la atención social en el municipio. También recuerda que la Junta de Andalucía se comprometió a concertar el 80% de las plazas, pero ya van 4 años desde la primera piedra. Y no hay nada que concertar. Otro aspecto destacado del Pleno ha sido la modificación de diversas ordenanzas fiscales, entre ellas regula el IBI, una nueva oportunidad perdida por parte de la alcaldesa para recompensar a la ciudadanía de la brutal subida de este impuesto en el que el PP viene castigando a la ciudadanía. Díaz ha desmontado la falsa rebaja pregonada por el PP. Los propios cálculos realizados por el PP demuestran que en el 2015 se recaudará una cantidad mayor que en el 2014. Otro indicador de la manipulación es el que en la actual legislatura las subidas de los impuestos han supuesto 45 millones más en recaudación que en el año anterior. Con respecto a las propuestas que ha presentado la señora alcaldesa para iniciar el procedimiento y conceder la medalla de la ciudad a don Juan del Río Mapelli, a don Francisco Gómez Reyes y las propuestas de las calles, Izquierda Unida dice lo siguiente. A Javier Mérida a lo que yo puedo llamar el milagro de San Pedro en lo deportivo, y ahí tenemos a Manuel González Lolo, a Zahara Muñoz, tenemos a Díaz Carretero. San Pedro tiene grandes deportistas en la élite, con Javier ahí en este caso a la cabeza, ¿no?, en cuanto al palmarés, y por tanto esto hay que destacarlo. Y qué mejor, además, cada cosa en su sitio, de que sea la piscina, donde ha tenido grandes éxitos, y todos recordamos la travesía de la Bahía de Manhattan, el Canal de la Mancha, incluso leemos con ilusión que se quiere enfrentar incluso al lago Ness, ¿no?, ahora con monstruo incluido, ¿no? Desde luego será el reto que tiene en vista, o incluso también las propias Paralimpiadas, ¿no?, en Brasil en el 2016. Por tanto, San Pedro, Alcántara, Marbella, en la cima mundial, y como ejemplo de personas, por supuesto, estamos orgullosísimos de que esa piscina, ese complejo acuático tenga ese nombre. Sí decirle a la alcaldesa que nos gustaría que la gestión fuese 100% pública, pero bueno, vamos a hacer que al menos ahora, con el buen espíritu que se le va a inyectar, que se pueda cada vez más tener un uso social del que se está iniciando. Y luego, en cuanto a Carlos Cabeza, sí decir que he tenido la fortuna de quedarme en el mismo barrio que Carlos Cabeza, en la zona allí del polideportivo de la Salduba, se llamaba entonces, incluso de jugar alguna pachanguilla de baloncesto allí en el polideportivo Salduba. Siempre su padre, Carlos, que hoy lo veo aquí, lo veía a su lado en la cancha, por tanto un ejemplo también de lo que es el esfuerzo, pero también de un padre que está ahí guiando a su hijo y dándole lo mejor que tiene, que es lo del baloncesto. Y recuerdo que nos íbamos todos los chicos a hacer otras cosas, y Carlos, que era más pequeño, un par de años más pequeño que yo, seguía allí tirando a canasta y tirando a canasta y tirando a canasta, hasta llegar a ser leyenda del baloncesto, a ser campeón del mundo, y sabemos lo difícil que es ser campeón del mundo. De hecho, acabamos de sufrir ahora mismo una derrota mundial cuando teníamos esa expectativa con la selección española de baloncesto. Carlos lo consiguió. Fue además que lo guió pues desde la posición de base al campeonato del mundo en 2006 en Japón. Recuerdo también campeón de Europa con Unicaja, desde luego la época que se recuerda a la oficina del baloncesto, la histórica de más mérito de Unicaja, ¿no? Campeón de la Copa Cora, de la ACB, de la Copa del Rey.
leyenda en definitiva, y ahora todavía sigue jugando, ha estado en Rusia, ahora en Murcia, antes en Fuenlabrada, pero siempre en Marbella, ¿no? Y siempre pues participa en los clinics, participa en todas las actividades que aquí se les llama, y por tanto siempre su ciudad está ahí y su compromiso con ella. Y yo aquí destacar también el papel que tiene, además de su familia, también la cantera del baloncesto, en este caso el CB Marbella, el club decano del provincial del baloncesto, que todavía pues sigue haciendo una labor magnífica. Yo creo que Carlos, el homenaje a Carlos Cabeza en ese pabellón, es también un homenaje al CB Marbella y a los que siguen haciendo posible ese milagro de que, al margen de que haya campeones del mundo, que todos no pueden serlo, sí que hay chicos que desde luego mejoran como personas, mejoran la sociedad en su conjunto, y esto es muy positivo. Señor García ha sido también parte de este CB Marbella como entrenador, hay que reconocerlo también, esa labor importante. Él lo sabe y, por tanto, pues animar a que se siga comprometiendo también con apoyar al CB Marbella. Y ya aprobamos hace poco, en el último pleno, que se arreglaran las goteras del pabellón. Está el dinero, no se ha hecho en verano, que era el momento, decir solamente porque ante las lluvias y que no hay entrenamientos, ahora esperar que se pueda hacer con la mínima molestia, y los chicos que ahora sueñan con ser Carlos puedan hacer eso en el pabellón Saldúa, bueno, ahora Serrano Lima, y también en el de Bello Horizonte. Por tanto, felicitarnos por tener vecinos de esta talla, y a seguir apoyándolos, desde luego. Gracias. Los SP tienen mucho que decir sobre todo esto, ya que, como ustedes saben, Javier Mérida es sanpedreño. Yo quiero decirte algo, Javier. Ella, la alcaldesa, ha nombrado muchísimos logros tuyos, pero yo considero que el mejor fue conocer una sanpedreña. Creemos que además fundamental no solo para ti, para muchísimos deportistas en San Pedro. No sabemos si es el agua, el clima, el ambiente. Yo sé que después de tu accidente tú empezaste a entrenar en el paseo marítimo. Apenas podías 20 metros. Y mira dónde has llegado. Lo digo emocionado, lo digo de verdad. Porque, disculpadme, ayer tuve una conversación con alguien muy cercano a ti y se me saltaron las lágrimas del cariño que te tienen esa familia. Por eso lo digo emocionado. Sé que en San Pedro empezaste después de tus problemas y has conseguido las metas que has conseguido. Vuelvo a insistir en aquel paseo marítimo. Yo, además, creo que te mereces esto por el enorme esfuerzo que has hecho, que haces con las dificultades que tú tienes. Dificultades que además van a aparejar, lo voy a comparar con nuestra piscina. Y quiero algo jocoso, decir algo. Si tú has superado eso, San Pedro también ha superado tener una piscina. Por eso yo creo que va aparejado perfectamente que el nombre tuyo vaya a esa piscina. Allá por los años 80, en el Arquillo, vimos una obra, el comienzo de unas obras para hacer la primera piscina de San Pedro de Alcántara. Fijaros hasta cuándo. El esfuerzo que también hemos tenido que tener los sanpedreños para tener una piscina. Por eso tu esfuerzo, aparejado al esfuerzo de los sanpedreños para tener una piscina, casan perfectamente. Por eso estamos absolutamente de acuerdo en que el nombre de la piscina de San Pedro lleve tu nombre. Con respecto a Carlos Cabeza, tengo que decir que no lo conozco, no he tenido ese honor, pero sí he conocido a su abuelo. Entonces, en aquella época creo que era presidente del edificio La Concha, yo trabajaba por allí, y alguna vez pues eché mi ratito de charla con él, y me hablaba de los esfuerzos tan enormes que tenía que hacer un chaval joven, tan joven. Además me describía, dice, vino de Rusia. Tuvo que ir a 50, 60 kilómetros por la nieve en autobús porque en algunos de los estadios que tiene que jugar no hay ni siquiera aeropuerto. Viaja, vuelve, entrena, vuelve a viajar. Es decir, eso en un chaval 18, 19, 20, 25 años, la edad que tuvo Carlos cuando llegó a ser campeón del mundo, etcétera, etcétera. Eso es un esfuerzo que no lo podemos entender. Su abuelo lo describía a la perfección. Y yo por eso creo que los dos se merecen que esta corporación y este pueblo le pongan los nombres a dos entidades deportivas como la que se van a poner. Muchas gracias. Y enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, ha lamentado hoy que el Partido Popular haya aprobado una modificación en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles IBI que implica incrementar la recaudación en 500.000 euros más para el año 2015. La propuesta que hoy se ha llevado al Pleno del PP era, según Bernal, una respuesta política a la campaña del IBI del PSOE y ha añadido que pese a los anuncios realizados, si la subida del valor catastral es mayor que la propuesta bajada, el recibo sigue subiendo.
El portavoz defendió que este IBI también afecta a los comercios, ya que los pequeños empresarios también deben hacer frente a la subida de este impuesto y por tanto repercute en los alquileres. Sobre la modificación de la ordenanza relativa a la ampliación de las bonificaciones del IAE, José Bernal señaló que hay una parte vital para fomentar la hostelería dentro de la industria turística. De ahí que haya propuesto una enmienda en la que se proponía hacer extensiva esta ayuda para hostales y pensiones. También sobre las propuestas de la señora alcaldesa para iniciar el procedimiento de conceder la medalla de la ciudad a don Juan del Río Mapelli, la propuesta para conceder la medalla de la ciudad al empresario Francisco Gómez Reyes y la propuesta de la señora alcaldesa sobre la asignación de los nombres de calles, Bernal dice lo siguiente. Nosotros nos sentimos altamente orgullosos de formar parte de este homenaje a dos personas que significan mucho para Marbella y para San Pedro, y que además van a tener su nombre en dos instalaciones deportivas para que principalmente los niños y las niñas que vayan a esas instalaciones vean un ejemplo de superación y de esfuerzo y hasta dónde se puede llegar. Y van pasando los años, ¿verdad? Y además me enorgullece mucho que cuando yo vaya a llevar a mis niños a la piscina y al pabellón le pueda explicar las historias y haber convivido con quienes llevan esos nombres, esos pabellones, cosas que a lo mejor a nosotros nos pasaban cuando era pequeño. Así que a Javier reconocerle su labor, su esfuerzo, su ejemplo de superación, el que en todo el mundo lo conozcamos por haber superado después de esa traba en la vida, pero es que todo lo que ha logrado Javier ya es un logro, ya es un mérito, aunque las circunstancias físicas hubieran sido las del resto de los ciudadanos, las que él tenía antes que ese accidente. Por lo tanto, el mérito exactamente de una manera o de otra se lo merecía. Además, me atrevo a decir que te dignifica aún más tu amor a tu familia, al que te hayan acompañado y hasta que tus amigos de toda la vida te acompañen hoy aquí. Mucho. Y a Carlos, que lo conozco de haberme lo encontrado un par de veces, pero sobre todo me lo conozco de una cosa que no hemos visto. Ve como un hombre grandullón ahí en el pabellón cubierto, como nada más que había uno, era el pabellón cubierto, donde los niños podíamos entrar y no nos decían que teníamos que pagar por las pistas. Estaba con una escoba, ¿te acuerdas, Carlos? Con una escoba, para que Carlito pasara la escoba y pudiera meter la pelota en la canasta y así en esos puibos hartos no pudiera taponarle los tiros. Bueno, un beso grande a tu mujer, Carlos, un beso grande también a Carlito, que no ha podido estar. Yo hablar de los méritos de Carlos, la verdad es que sería ahora mismo hablar mucho cuando todos lo sabemos, lo tenemos presente. Va a formar parte de los nombres de esta ciudad. Y para despedirme decir una cosa, que Carlos es campeón del mundo, porque tuvo a otro Carlos que lo hizo campeón del mundo. Y aunque aquí el homenaje es para Javier y para Carlos Cabeza hijo, vamos a acordarnos que tenemos a un preparador de campo de campeones del mundo en Marbella y hay que dejar un hueco también para Carlos Cabezas padre, que estoy seguro que muchos niños y niñas pueden ser campeón de fútbol si están en sus manos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Para finalizar el turno de intervenciones, tiene usted la palabra, señor Romero. Poco puedo añadir yo a lo que se ha dicho. Yo creo que la alcaldesa ha hecho una semblanza perfecta. Decirte, Javier, que efectivamente tienes una gran capacidad física. Pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los ciudadanos de Marbella, estamos orgullosos de tu corazón y de tu voluntad. Tú eres una persona que superando tus problemas y tus dificultades nos dices a todos los demás que todo es posible con corazón y con ilusión. Tú eres la persona que nos hace a todos ser mucho mejores. Así que gracias por el ejemplo que nos das a todos con tu corazón y con tu voluntad. Respecto a Carlos, ¿qué se puede decir de Carlos? Carlito es el hijo que todo el mundo querría, el yerno que todo el mundo querría. Es un chico fabuloso que además es campeón del mundo. Pero yo tengo que decir y tengo que subrayar de forma muy importante que efectivamente Carlos tiene unas condiciones naturales quizás no las mejores para jugar al baloncesto, tiene unas buenas condiciones, pero sobre todo lo que tiene es una gran voluntad y un padre que lo ha hecho. Yo quiero recordar que esta historia y esta aventura de Carlito empezó hace muchos años, hace más de 20 años, cuando íbamos a las pistas del pabellón y nos encontrábamos allí a un señor muy grande, Carlos Cabeza con ella,
que metía las canastas desde cualquier sitio, desde sitios verdaderamente increíbles, y que a las 10:30 de la noche estaba con un crío de 10 años metiéndole caña y pidiéndole continuamente más rendimiento. No solo hacía eso, también buscaba a chicos más mayores que su hijo, como yo, que tenía 10 años más, y los ponía de sparring, ¿no? De sparring de su hijo, y además se acercaba y nos decía, dale fuerte, empújalo, que se curta, que se forje. Pocas de las personas que estábamos allí podíamos imaginarnos que un gran jugador, porque hay que decir que Carlos Cabezas y sus hermanos, porque es miembro de una estirpe deportiva, con un jugador en el Betis, y en fin, con un aporte además deportivo uruguayo que nos hacía falta y nos venía muy bien en nuestro país, ¿no? Pocos podían pensar de los que estábamos allí que se estaba forjando un campeón del mundo que, llegado el día, metería el triple decisivo, y tú lo sabes, Carlos, pocos lo sabíamos. Yo tengo que decir muchas gracias a Carlos por habernos dado tantísimas glorias, como se las doy también a Javier. Muchas gracias a Carlos Cabezas Gonella, que se merecería una estancia con su nombre dentro de ese pabellón, porque él forjó al campeón. Y muchas gracias también, en este caso, a la alcaldesa, que es en definitiva la presidenta de mi grupo, por darme la oportunidad de darte las gracias a ti por haber permitido que un día yo fuese sparring de un campeón del mundo. Gracias. Tampoco ha salido mal el sparring, tampoco ha salido mal. Bueno, pues yo quiero decir de verdad a los dos, y para que se lo traslades a tu hijo, que enhorabuena. Enhorabuena, pero además de corazón, y sabéis que lo decimos de verdad. Todas las intervenciones han ido en el mismo sentido. Enhorabuena por vuestra trayectoria, enhorabuena por vuestros logros, enhorabuena por todo lo que habéis obtenido, pero sobre todo es un orgullo teneros aquí. Y tengo que decir que es de justicia este reconocimiento que hoy os hace toda la ciudad de Marbella, y en eso os tenéis que quedar. Así que enhorabuena, muchísimas felicidades y muchas gracias a todos. Muchas gracias.